Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast que se repite y que no lo supera y se queda pegado en los temas del pasado. Digo esto porque en el capítulo de hoy, lunes 7 de febrero, voy a continuar con con algunas de las ideas expresadas en el capítulo anterior, el número 87. Porque, bueno, los eventos han seguido desarrollándose y, como dicen en inglés, hay una expresión que por lo menos en Estados Unidos usan mucho que me encanta. Shit hits the fan. La mierda le pegó al ventilador. Imagínense tirarle un bollito de mierda a un ventilador, la que se armaría en un cuarto, ¿no? Bueno, esa expresión me encanta mucho y ha comenzado a pasar eso con uno de los temas candentes, entre comillas, que discutí la semana pasada. Si recordarán, en el capítulo anterior estuve haciendo un análisis de la situación en la que se vio envuelta el comediante americano Dave Chappelle desde hace bastante tiempo, desde hace unos cuantos años, pero en particular en octubre y noviembre del año pasado, a raíz de su más reciente especial de comedia en Netflix. Y luego, más recientemente, el también comediante, pero sobre todo podcaster, Joe Rogan, que, como les he dicho en muchas oportunidades, es una de las inspiraciones para el estilo que me gusta a mí, que me gustaría a mí tener en este podcast. Porque, bueno, se le ha acusado de propagar desinformación sobre la pandemia. Entonces, bueno, en este capítulo quisiera retomar la discusión, en particular el caso de Joe Rogan, primero porque han seguido evolucionando los acontecimientos con nuevas acusaciones que se parecen mucho, por cierto, a las acusaciones contra Dave Chappelle, con un matiz importante. Pero también porque debo hacer correcciones. Por un lado, porque por estar haciendo los capítulos sin guión, por aquello de que el guión me cansa escribirlo y me hacía sonar acartonado para mi gusto. Pero al estarlos haciendo sobre la marcha, pues siempre se me olvidan y me quedan por fuera un montón de temas. Y después, cuando ya los están grabados y los publico y me voy a la cama, digo, no hablé de esto, no hablé de aquello. Y casualmente algunos de esos temas, algunos oyentes, y entre ellos el socio Guillermo, me criticaron que yo no hablé de tal tema, y justamente son esos temas que cuando me fui a acostar después de haberlo grabado pensé, dejé esto por fuera. La otra fue una amiga, Marilis, en España, que también me contactó y me mandó varias notas de voz dándome su opinión / réplica sobre el podcast, y casualmente también coincidió con Guillermo, sin saber ninguno de los dos que el otro existe, en que tal y cual cosa, que ya verán de qué son y voy a hablar ahorita. Entonces, bueno, me pareció pertinente hacer una fe de ratas, al mismo tiempo que toco el tema que se ha desarrollado desde la semana anterior hasta esta, o sea, la complicación del issue, de, como dicen en inglés, the plot thickens, la trama se engorda, se pone cada vez más compleja. Pues bien, entonces, sin más preámbulos, paso a desarrollar el capítulo de hoy, retomando ideas expresadas en la conversación o la reflexión de la semana pasada. A ver, bueno, lo primero es que tuve ciertas dudas, por eso estoy grabando el capítulo tan tarde. No lo estoy grabando el lunes en el transcurso del día, porque hoy lunes me tengo que hacer una pequeña intervención quirúrgica en la boca y eso me deja sin poder hablar por al menos un día y pico. Es algo menor, me estoy poniendo unos implantes para sustituir unos dientes rotos, pero es molesto las primeras 48 horas. Y bien, la cosa es que estuve reflexionando sobre si hacía este capítulo. En realidad quería hacer otro sobre un tema del que estuve hablando en Twitter el fin de semana. Pero bueno, este tema ha seguido, como les decía, en el candelero, y me pareció entonces mejor dejar lo que hablé en Twitter para otra oportunidad y seguir atajando este tema. Porque, ¿qué pasó? Bueno, de la semana pasada para acá, a los críticos de Joe Rogan que lo acusaban de esparcir desinformación, un tema que el mismo Joe Rogan respondió en un video hace más de una semana en su cuenta de Instagram. Yo la acabo de ver ahorita. Me la habían pasado hace una semana, pero la vine a ver, fue hace poco rato, para ver cómo él atajaba la crítica. Me pareció que lo hizo de una forma bastante loable.
A mí Joe Rogan no me cae mal, de hecho me agrada su forma de ser y la manera de esparcirlo. Hay gente que me ha contactado, amigos, escuchas del podcast, que me dicen que no lo pasan, que no lo toleran, que lo sienten chavista, que lo hayan excesivamente arrogante. A mí me sorprenden esas acusaciones, pero bueno, entre percepciones, ¿quién coño soy yo para juzgar las percepciones de los demás? Entonces, ok, son válidas. Pero la cosa es que, bueno, a mí el tipo me cae bien. Pero una de las cosas que me hizo pensar, que me hizo dudar sobre seguir tocando este tema, es que me pareció en un punto que me estaba comportando como un fanboy desesperado que ve a su ídolo siendo atacado. Mutati mutandi, como aquel caso patéticamente famoso de septiembre de 2007, uno de los primeros videos virales de YouTube, que se llamaba, hecho por un chamo de entonces 19 años llamado Chris Crocker, que todos seguro vieron porque el tipo hizo una defensa apasionada de Britney Spears. En esa época Britney Spears dio sus primeras manifestaciones de estar mentalmente perturbada, voy a dejarlo hasta ahí. Y él grabó este fanático llamado Chris Crocker, que hasta ese punto era un don nadie. Y bueno, y creo que sigue siendo, pero aquí saltó a la fama porque grabó un video en el que él pedía que dejaran a Britney en paz. Leave Britney alone. Pero se grabó llorando, desesperado, cubierto con una manta. La verdad que la cosa era muy patética, pero al mismo tiempo muy chistosa, sin intención de ser chistosa, lamentablemente, por supuesto. Entonces eso se prestó para burla de este pobre chamo llamado Chris Crocker. Pero bueno, era un fan apasionado de Britney Spears que estaba llorando y sufriendo por cómo atacaban y criticaban a Britney Spears. Entonces, bueno, me ha dado un poco de miedo en mi defensa de Joe Rogan parecer un Chris Crocker de 43 años. Imagínense, se está gritando aquí: "Leave Rogan alone". Pero bueno, no. La verdad es que no es tanto por defender a Rogan, sino por discutir sobre lo que se está criticando. O sea, las actitudes políticas que estamos asumiendo. En el nuevo contexto ahora, en el desarrollo nuevo de una semana por acá, ahora han comenzado a acusar a Joe Rogan de racista. Algo que yo creo sinceramente que este pana no es. Tuvo que publicar un nuevo video este día sábado, o sea, ya van dos, en la que él explica. ¿Y cuál ha sido la controversia? Bueno, que alguien, creo que una artista negra americana, se puso con bastante paciencia a compilar, a analizar varios videos de Joe Rogan. El podcast de Joe Rogan empezó originalmente como videos de YouTube, o sea, un podcast por YouTube, si mal no recuerdo, en el año 2011, 10 u 11, entre el 9 y el 11, pero creo que fue en el 11. Y estuvo en YouTube hasta diciembre de 2020, cuando pasó a ser exclusivo de Spotify, luego de un intercambio de $100 millones. O sea, fíjense cómo Spotify creía en Joe Rogan, que le pagó esa millonada por un podcast que en realidad es una simple conversación. Pero bueno, la cosa es que a lo largo, en las primeras etapas del podcast, Joe Rogan utilizó en repetidas oportunidades una palabra que en los Estados Unidos tiene tal carga política controversial que ni siquiera se atreven a pronunciarla, y la resumen en la siguiente frase: the N-word, o sea, la palabra por N. Esa palabra, bueno, espero no meterme en problemas diciéndola desde Venezuela, creo que estoy a salvo, es la palabra nigger, que es una corrupción de la palabra negro, que es negro en español. En el periodo colonial de los Estados Unidos se referían a veces a los negros por el nombre que le daban portugueses y españoles, que son los que iniciaron el comercio de los negros africanos en América. Entonces, como los primeros que importaron negros esclavos desde África fueron estos pueblos donde se dice negro, cuando llega a las colonias americanas, después de un siglo de estarlos trayendo a las colonias inglesas, después de estarlo por un siglo trayéndolos a las colonias hispano-portuguesas, en un primer momento los ingleses los llaman negros, pero pronunciado en inglés, que sería negro. Con el paso del tiempo esa palabra se corrompió, se dijo mal y pasó a ser dicha niga, que es una deformación. Bueno, esa palabra, en los tiempos en que todavía existía la esclavitud, ya incluso independizado y establecida la República Americana, e incluso después de abolida la esclavitud, esa palabra siguió siendo usada en un contexto denigratorio y discriminador. O sea, era una palabra con la intención de recordarle a los negros su posición de inferioridad social. Por supuesto, quedó marcada con una carga negativa muy fuerte, y desde los años 70 se ha combatido su uso público.
curiosamente al mismo tiempo que los negros comenzaron a utilizarla de forma, si se quiere, hasta humorística en público, como incluso a veces como un tema, como un término afectivo dentro de la misma comunidad, como cuando nosotros los venezolanos decimos la palabra marico o huevón entre amigos. O sea, cuando estamos hablando dicen, no, huevón, o marico, ven acá. Son palabras que en principio son insultos, pero que en cierto contexto de intimidad y de amistad son palabras, eso que en inglés llaman terms of endearment, que ahorita no se me ocurre muy bien cómo podría ser la equivalencia en español de ese término, pero bueno, son términos afectivos, creo que sería exacto la traducción correcta, ¿no? Bueno, entre los negros esa palabra es utilizada de forma afectiva, de forma cómica, y muchos comediantes negros la utilizan en sus actos. El más famoso de todos fue originalmente el famoso comediante Richard Pryor, por supuesto, famoso, o sea, tuve un lapsus ahí. Richard Pryor, famoso comediante que ya en los años 70 está considerado uno de los más grandes comediantes de los Estados Unidos, de verdad, definitivamente fabuloso. Yo en los 80 crecí viéndolo como actor en películas más bien mediocres, y es de adulto que conozco su trabajo como comediante de stand-up, y es genial. Y hoy en día uno de los comediantes que más utiliza el término es por supuesto Dave Chappelle, de quien ya hablé en el capítulo anterior, que la utiliza, incluso es cómico porque Dave Chappelle incluso la utiliza para referirse, la utiliza como sinónimo de persona, o sea, para referirse incluso a personas blancas la utiliza, ¿no? Pero bueno, hay es un tema peliagudo en los Estados Unidos, o sea, es un tema muy delicado, lamentablemente. Incluso me da paja entre quienes podrían estar oyendo este podcast dentro de los Estados Unidos, quienes están muy socializados dentro de los Estados Unidos, quienes ya llevan lustros o décadas viviendo allá, puede que se sientan hasta ligeramente esgrinchados cuando me oyeron usarla al comienzo de esta argumentación. Bueno, ya discutir si el uso de la palabra es incorrecto o no, ya esa es una discusión muy compleja porque es algo que está demasiado engranado en la dinámica social de los Estados Unidos para este momento. Capaz en unos 50 años en el futuro ya la palabra perdió la carga valorativa que tiene hoy en día, y relajan los esfínteres con respecto a la misma y se comienza a usar otra vez distendidamente sin ponerse como se ponen tan tensos hoy en día. No pienso discutir aquí si es correcto o no la crítica de que los blancos no pueden pronunciarlo en ningún contexto. De verdad, creo que ahí hay un poco de chantaje social. Creo que se están valiendo de criticar el uso de esa palabra para condenar a gente que simplemente les cae mal, que es a lo que voy a continuación. Pero, como les decía, el tema mayúsculo, de si es correcto o no criticar el uso de esa palabra, ya se escapa de mis manos, y lamentablemente eso está demasiado candente en los Estados Unidos, y yo aquí no voy a aplicar nada. Pero bueno, la cosa es que en una postura que yo considero que es bastante loable y por eso la defiendo, Joe Rogan la utilizó abiertamente en los primeros años del podcast para vender una argumentación, pero no para criticar ni para insultar a los negros, sino queriendo usar la palabra con esta modalidad que no sea decir la palabra con N, sino simplemente decir la palabra ya. Por ejemplo, diciendo cosas como cuando Richard Pryor usaba la palabra nigga, en vez de decir cuando Richard Pryor utilizaba la palabra con N. Él simplemente decía la palabra. Pero entonces, ¿qué hizo este artista para criticar a Joe Rogan? Agarró todos esos clips viejos. Joe Rogan ya no estila eso, pero lo hizo en un primer momento, y los recortó para que simplemente quedasen pegados las ocasiones en las que utilizó la palabra. Entonces hay un video en la que Joe Rogan aparece diciendo la palabra nigga un montón de veces. Y entonces, si tú eres blanco y la utilizas, está mal. Como les decía, tengo una postura muy tajante sobre ese argumento, pero lo cierto es que para los que no viene al caso ya discutir aquí, porque no voy a convencer a nadie, a gringo, y esta discusión entre latinos en Latinoamérica pues no va, o entre venezolanos en Caracas, insulsa. Pero la cosa es que, bueno, descontextualizan, no explican con qué sentido lo está utilizando Joe Rogan, pero simplemente lo sacan hoy en día cuando se está dando la otra controversia, que es la de acusar a su podcast de estar esparciendo desinformación sobre las vacunas en este momento de la pandemia. Entonces,
a lo que ya estaba mojado le cae un palo de agua encima. Entonces, coño, sale Joe Rogan a tener que defenderse otra vez. En esta oportunidad, a diferencia del video que publicó hace 10 días, en esta oportunidad dice, oye, mira, se me descontextualizó, yo la estaba usando en un contexto, pero lo cierto es que ver ese video, por más que esté descontextualizado, cuando yo lo veo me esgrincho y pienso, oye, sí, bueno, o sea, quedé horrible, pues, me rayé. Entonces, bueno, quiero pedir disculpas, ya yo esa palabra no la utilizo. Yo quería vender una idea, un punto, no seguí haciéndolo, abandoné ese intento hace tiempo, pero bueno, nada, quiero pedir disculpas si alguien se ofendió. Pero lo cierto es que al calor de la otra controversia, entonces ahora está quedando Joe Rogan como prácticamente un verdadero criminal. En este tema en particular, la controversia contra Joe Rogan se está acercando a la controversia contra Dave Chappelle, porque a Dave Chappelle lo criticaron que por hacer chistes sobre mujeres transexuales, él era entonces un transfóbico, supuestamente la palabra que se utiliza para las personas que odian a las personas trans. No sé si es correcta, pero bueno, ya cuajó y es que se está utilizando. Entonces, si Joe Rogan utilizó la palabra nigger, entonces es por tanto un racista. Eso, ahí sí ya están cayendo en mala intención, porque nadie está mostrando la argumentación de por qué Joe Rogan lo utilizó. Si simplemente agarras el clip aislado donde sale un blanco utilizando esa palabra, que para el estado de la opinión pública actual en los Estados Unidos es incorrecto si un blanco lo utiliza, pero si un negro no, y simplemente se considera que es mal y los blancos ya no pueden usarla más nunca, como le dijo Kanye West a Bill Maher un día que se le escapó en un chiste improvisado en su programa hace como 3 o 4 años, utilizarla también, y entonces después tuvo que pedir disculpas y llevó 2 invitados negros, un intelectual de academia y luego un rapero de la calle, y el rapero que fue Kanye West le decía, simplemente por ser blanco no puedes usarla y punto, esa palabra ya no les pertenece a ustedes, es solo nuestra. Es un argumento muy fuerte con el que por supuesto no estoy de acuerdo. No viene al caso discutir la validez de ese argumento hoy en día aquí en este podcast, pero lo cierto es que describe muy bien la situación actual. Entonces, bueno, sobre la base de esa postura, lo están criticando ahora a Joe Rogan. Entonces, coño, llovió sobre mojado y el pobre pana ahora está a la defensiva. Como resultado quizás de esta controversia o combinada con la anterior, ha salido la noticia de que 70 capítulos del podcast, ese podcast va por 1700 y pico de capítulos, porque él publica a razón de 2 o 3 por semana. Entonces, y hay de repente meses en los que no publica ninguno, porque bueno, está en sus otros trabajos, está de gira como comediante, o está haciendo comentarios y cubriendo la UFC, la Ultimate Fighting Championship. Entonces, bueno, la cosa es que tiene muchísimos capítulos, una barbaridad, y tiene una audiencia como de 30 o 40 millones nada más dentro de los Estados Unidos, más los que lo oímos afuera. Entonces, por supuesto, sí, es un podcast ultra exitoso. Entonces, bueno, se le acusa de estar repartiendo desinformación y ahora se le acusa de estar siendo un promotor del racismo. Coño, o sea, qué fuerte, ¿no? Más bien me sorprende cómo Spotify está soportando, cómo está aguantando. Pero lo cierto es que, bueno, está aguantando entre comillas porque removieron 70 capítulos en los que supuestamente, capítulos viejos, en los que utilizó la palabra. Coño, ya ahí estamos cayendo entonces en una forma de censura. Lo que me lleva a incorporar hacer una fe de rata e incorporar la crítica que me hicieron tanto Marilis como Guillermo al capítulo anterior. Esa la haré en la siguiente sección, que es más ya de teoría política. Bien, yo quise decir algo en el capítulo anterior que por no haber escrito guión y estar argumentando sobre la marcha, algo que mal que bien hago bien, pero que no soy perfecto, se me escapó mencionar que la controversia de la semana pasada había sido disparada porque Neil Young, el músico Neil Young, molesto por la desinformación que esparcía, de acuerdo con su opinión, el podcast de Joe Rogan, pidió a Spotify que sacaran su música. Con lo cual, o sea, que tenían que escoger o Joe Rogan o él. Y entonces, como Spotify no estaba dispuesta a cancelar el podcast de Joe Rogan, y a solicitud de Neil Young sacaron su música de la plataforma.
Cosa que es segunda vez que pasa. Neil Young en el pasado también había en un vehemente momento de furia, valga la redundancia, Neil Young también había pedido que en otra oportunidad que sacaran su música de la plataforma. Neil Young es famoso desde joven por este tipo de postura. Él no duraba en las bandas. No es que esté mal, pero bueno, es un carácter difícil. O sea que no extraña esta postura. Algunos músicos criticaron a Neil Young, otros músicos se han sumado a su actitud y ahora se están sumando artistas negros criticando a Spotify con esta nueva controversia. Entonces, bueno, eso se me olvidó mencionarlo en la semana pasada, pero por eso hago la pertinencia de mencionarlo aquí. Y otra cosa que se me olvidó mencionar, y se me olvidó porque yo lo recordé y lo pensé, pero en la improvisación se me olvidó. Y ambos escuchas me lo hicieron recordar. Una serie de médicos escribieron, como 270, escribieron una carta abierta al Washington Post, si mal no recuerdo, pidiéndole a Spotify no que cancelen a Joe Rogan, no que saquen su podcast. Sí criticaron la desinformación que según ellos el podcast está transmitiendo, pero lo que pidieron es que se le pusiera eso que en inglés llaman un disclaimer, que en español sería una... ¿cuál es la traducción de disclaimer al castellano? Una advertencia. Como lo que ponen ahora en Twitter y en Facebook, que si uno menciona la palabra vacuna, virus, enfermedad, pandemia, COVID, SARS-CoV-2, etcétera, aparece automáticamente debajo de la publicación una advertencia que dice: sabes sobre las vacunas, puedes informarte más y mejor aquí. Eso era lo que estaban pidiendo los médicos, que el podcast de Joe Rogan tuviese esa advertencia en los capítulos controversiales. Y en su primer video explicativo de la semana pasada o antepasada, Joe Rogan aceptaba esa propuesta, le parecía útil y decía que sí, bueno, que Spotify está trabajando en incorporar eso y que él está completamente de acuerdo. Eso también se me olvidó mencionar. Eso está en el video que pueden buscar en su Instagram. Pero lo otro es una cosa que Guillermo me ha recordado varias veces. Yo estoy clara de ella. Yo incluso creo que en enero de 2021 yo hice esa... No, mentira, no la he hecho, porque esa fue la primera vez que Guillermo me reclamó que no lo había incorporado. Hay un concepto que debo aclarar, que es importante, del cual yo estoy claro, sin embargo, no lo he aclarado aquí, que es el de qué se entiende por libertad de expresión en el contexto político legal de los Estados Unidos. Como se ha dicho muchas veces, la Constitución misma de los Estados Unidos estipula la libertad de prensa, la libertad de expresión, y la defiende a nivel de derecho constitucional. Entonces eso ha llevado al debate de si lo que está presionando para que Netflix haga Spotify, y lo que hizo Twitter y Facebook, lo que hicieron Twitter y Facebook el año a comienzos de 2021 para con Trump, si eso clasifica de negación de la libertad de expresión. Entonces, para poder argumentar sobre este tema, tengo que hacer una aclaratoria y voy a leer directamente el artículo primero de las enmiendas, es decir, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Esta primera enmienda, junto con otras 9, es decir, son un total de 10 primeras enmiendas de un total... Ya va, lo dije mal. La Constitución de los Estados Unidos tiene 27 enmiendas. Pero de esas 27, las primeras 10 fueron propuestas apenas la Constitución entró en vigencia. O sea, cuando se reunió el primer Congreso en 1789, James Madison, quien es considerado el padre de la Constitución por una serie de eventos históricos que no vienen aquí a cuento contar, él mismo, que fue electo representante por su estado de Virginia, él mismo propuso una serie de enmiendas para la Constitución como respuesta a algunas de las críticas hechas por los estados durante las convenciones ratificadoras de la misma Constitución. Entonces, ese Congreso, el 25 de septiembre de 1789, aprobó las primeras 10 enmiendas de un solo coñazo. 10. En realidad, la propuesta de Madison eran más enmiendas, eran como 15, pero el Congreso en pleno juntó varias de esas enmiendas en una sola. Entonces, por eso las redujo a 10. Esas luego fueron enviadas a los estados y fueron aprobadas por 2/3 de los estados, no, 3/4 de los estados, el 15 de diciembre de 1791. O sea que estamos hablando de una enmienda que tiene 230 años. La primera de estas enmiendas,
que para mí es la más importante, dice lo siguiente. Voy a leerlo primero en inglés, diga Guillermo lo que diga contra mi inglés y su discurso de violencia contra mi pronunciación y su odio, y después lo traduzco al castellano. Article first. Congress should make no law respecting an established... ya lo dije mal. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceable to assemble, and to petition the government for a redress of grievances. La verdad que oyéndome hablar inglés en esta oportunidad entiendo a Guillermo, que horrible. Pero bueno, es de noche, estoy cansado, pasa la medianoche ya y no tengo los lentes puestos. Ahora sí lo leo en español. Artículo primero. El Congreso no debe hacer ninguna ley respecto al establecimiento de una religión, entiéndase una religión oficial, o prohibiendo el libre ejercicio de alguna, entiéndase alguna religión, o reduciendo el libre derecho de hablar o de prensa, o el derecho de las personas a reunirse en asamblea pacífica, o de hacer peticiones al gobierno o pedir la retribución de daños a las personas por parte del gobierno. Ese es el primer artículo. Básicamente, este artículo lo que está defendiendo es la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de asamblea y congregación y la de pedir retribuciones. Este artículo, que es el que se cita como defensor de la libertad de prensa en los Estados Unidos, básicamente, en cuanto al tema de libertad de expresión, está protegiendo a los individuos de cualquier acción por parte del gobierno en cualquiera de sus niveles, o lo que es lo mismo, del poder público establecido. Es decir, un alcalde, un gobernador, un consejo municipal o consejo condadal o el Congreso no puede iniciar acciones contra ninguna persona, ningún ciudadano americano, porque ésta simplemente expresó una idea negativa o una idea que al poder público no le gusta. Esta enmienda está defendiendo a las personas del gobierno. Es decir, el gobierno no puede, las entidades públicas de cualquier nivel no pueden castigar la libre expresión de las personas, pero es el poder público, no los privados. Es decir, si una empresa no le gusta que en su empresa se hable de algunos temas y algunos de sus empleados hablan de esos temas, y la empresa decide castigar a estos empleados con el despido, que es el único castigo, el peor castigo que puede un empleador utilizar, simplemente despedirte, esta enmienda no está protegiendo a esas personas de ese empleador, o a una publicación que no quiera publicar el artículo o el disco o la película o lo que fuese de un autor al que ellos consideran que ha dicho algo que a ellos no les gusta. Es decir, si Netflix considerase que no le gusta lo que dijo Dave Chappelle, o a Spotify no le gustase lo que ha dicho Joe Rogan o sus invitados, o un caso que tampoco mencioné la semana pasada pero que también ha estado en el candelero, solo que no ha estado en el candelero en este último trimestre, es J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, a quienes la comunidad trans también ha acusado de ser homófoba y transfoba, por cosas que ahorita aquí me engrosarían más el capítulo y no quiero enredarlo más. Pero si Bloomsbury, que creo que es la editorial que publica los libros de Harry Potter, sí, o sea, de Rowling en los Estados Unidos, no quisiera publicar más los libros de J.K. Rowling porque no les gustan las declaraciones que J.K. Rowling ha hecho sobre el tema de las mujeres trans, están en su derecho de hacerlo. O sea, cuando Twitter canceló la cuenta de Donald Trump, incluso siendo presidente, la tarde del 6 de enero de 2021, y luego Facebook y luego otras redes sociales, esas empresas están en su derecho y no han infringido la libertad de expresión constitucionalmente garantizada a cualquier ciudadano de los Estados Unidos, porque esta enmienda está defendiendo a los ciudadanos
a su derecho de expresar cualquier idea frente a cualquier intento de censura, prohibición, edición, lo que fuese, por parte del poder público, es decir, del gobierno o del Estado, no por parte de otros privados. Si alguien le pega un tiro y mata a una persona porque le pareció que emitió una opinión que le disgustó o dijo una palabra que lo ofendió, esa persona que le pegó el tiro a la otra va a ir presa no por haber violentado el derecho de expresión de la persona que asesinó, sino por haber cometido un homicidio. Bien, entonces Spotify no estaría violando los derechos a la libre expresión de Joe Rogan, ni Netflix, la de Dave Chappelle, ni Bloomsbury o quien coño sea publique a J.K. Rowling en los Estados Unidos. Ni están cayendo en violación a la libertad de expresión aquellos activistas que están pidiéndole a estas empresas que cancelen a estas celebridades por estar emitiendo lo que según ellos son discursos de odio. Una discusión aquí que es pertinente y que me gustaría atajar en el futuro a manera de debate con expertos en el área o con simples personas que se crean capaces de discutir este tema, es si debemos considerar como esa expresión que utilicé como discurso de odio ciertas expresiones de opiniones. Es decir, si el uso de la palabra nigger por parte de Joe Rogan en diferentes oportunidades en su podcast en el pasado, si el hacer chistes sobre las mujeres trans por parte de Dave Chappelle en sus especiales que están en Netflix, o el criticar el uso de la expresión persona menstruante para referirse a las mujeres biológicas que utilizó, que ha escrito en varias oportunidades J.K. Rowling. J.K. Rowling, que por cierto en muchísimas oportunidades ha defendido a la comunidad homosexual, a la comunidad LGBTI plus QX, un montón de siglas que se acumulan ahí, entre ellos a los trans, que es la T en esa expresión, en muchísimas oportunidades. Pero bueno, J.K. Rowling criticó que se utilice la barroquísima expresión persona menstruante. Por Dios, o sea, la expresión es ridícula, pero ese no es el tema que quiero discutir aquí porque me distraería y no estaría fijando posición sobre un tema que no es el que quiero fijar posición hoy en día. Bueno, J.K. Rowling criticó que se llame a las mujeres que no son trans, las llamadas mujeres cis, las mujeres que nacieron siendo mujeres, pues es lo que quiere decir eso, que se refieren a ellas como personas menstruantes. Bueno, usted puede estar de acuerdo con eso, usted puede estar en desacuerdo con eso, pero lo cierto es que la han querido cancelar por ella defender esa idea. Entonces, esos activistas que han querido cancelar a J.K. Rowling, esos activistas que están queriendo cancelar o criticar o poner en cintura a Joe Rogan a través de Spotify, tampoco, y a los que critican a Chappelle en Netflix, esas personas no están queriendo violar el derecho constitucionalmente garantizado de estas personas por ser ciudadanos, por el hecho que ya expliqué anteriormente, de que la enmienda constitucional lo que está defendiendo es a estas personas de cualquier acción que quiera tomar contra ellas el gobierno, que no es poca cosa. Defendernos del gobierno es una cosa importantísima porque el gobierno es una criatura de Frankenstein, o como los dinosaurios de Jurassic Park. Es decir, el gobierno es un mal necesario que una vez que lo hemos creado es muy fácil que se vuelva contra sus creadores. Entonces, bueno, una serie de garantías y artículos que específicamente limiten el poder de esa criatura nunca están de más y son importantes. Entonces, esto lo digo porque que no se crea entonces que el hecho de que esta constitución solamente esté limitando el poder al poder público de perseguir a las personas que emitan una opinión controversial es poca cosa. No, es muy importante y es lo más importante de todo. Y quienes estamos hoy en día en Venezuela a merced de los desmanes de Diosdado Cabello y todo el chavismo, que porque yo lo he expresado en el pasado, yo a veces me he sentido nervioso por expresar algunas ideas en este podcast porque estoy lamentablemente en Venezuela, donde este derecho no está garantizado, aunque lo diga el papel que se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, es letra muerta y yo estoy a merced de que agarren este podcast, lo descontextualicen o no, y simplemente me metan preso o me desaparezcan o lo que sea. Entonces es importante limitar al gobierno. Ahora, si eso se debe extender a privados, ya es
primero es una discusión bizantina y segundo no hay forma práctica de establecerlo. Y además que ese derecho estaría limitando otro derecho, el de las personas a no querer oír o no querer ser asociadas con lo que tú estás queriendo decir. Eso es un derecho tan válido como el otro. Entonces, si Spotify, Netflix, Bloomsbury o quien sea, en un punto dado se quieren desasociar con estas celebridades polémicas, están también en su derecho y no estarían infringiendo el derecho de estas personas a haber expresado su opinión. El problema es cuando entonces ninguna casa editorial o ninguna plataforma de streaming, sea musical o de video, entonces quiera tocar a estas celebridades porque consideran que se ha vuelto tóxica. Eso ha pasado en el pasado, vaya la redundancia, pero no por mucho tiempo. Es decir, quienes son enviados al desierto del ostracismo, tarde o temprano terminan siendo rescatados del mismo y se les da espacio. Ha pasado en toda la historia de los Estados Unidos. Pasó con Lenny Bruce en los años 60, uno de los grandes pioneros de la libertad de expresión en el stand-up comedy. Hay una película sobre él dirigida por Bob Fosse en los años 70, que estuvo nominada al Oscar, por cierto. Bueno, el famoso comediante también, ya muerto, lamentablemente, llamado George Carlin, que era también un genio. Él también fue, bueno, censurado incluso por el poder político, o sea, por el establishment, por el Estado, por la administración pública, en los años 70 por haber utilizado una palabra considerada obscena en una transmisión pública. Y así, varios casos. Pero luego estos personas que fueron consideradas parias después han sido traídos de regreso. O sea, lo estamos viendo hoy en día con Woody Allen. Bueno, Bill Cosby es un caso diferente porque Bill Cosby cometió un delito, no uno, varios, más de 40 contra mujeres. Y bueno, en el siglo XIX también se ha visto, ¿no? Me distraería aquí y debilitaría la argumentación si me pongo a recordar casos. Pero lo cierto es que yo creo que si bien ese es un temor válido, en la historia ha demostrado que no dura mucho. O sea, que antes de un lustro ya estas personas están siendo reivindicadas. Y hoy en día que hay tantas plataformas para expresarse, tantas redes sociales, tantas páginas, tantos wikis, tantos tweets, mensajes de texto, es difícil que tal cosa pase. O sea, hoy en día es más difícil que antes. Para bien y para mal, porque también hay gente a la que yo quisiera más nunca tener que escuchar. Y bueno, están ahí expresándose. Y yo trago grueso y me lo calo o me tapo la nariz porque es su derecho. Y mira que ahí... Wow, o sea, Alex, ya lo decían en el capítulo pasado, Alex Jones, Mario Silva además con el agravante de que es un agente del gobierno venezolano, aunque Mario Silva ya hoy en día no pinta lo que pintó en alguna oportunidad, pero oh Dios, qué asco. O sea, escuchar lo que esa gente tiene que decir, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, bien hablados o mal hablados, muy educados o ignorantes, lo que sea, es desagradable. Pero jamás me pasaría por la mente buscar prohibirlos o hacerlos pagar por su osadía de decir cosas ofensibles y horribles. Y ese es un tema que este podcast va a trabajar en algún momento, de si se puede considerar, primero que tal cosa es un crimen de odio o un discurso de odio. Es un tema peliagudo que bueno, voy a tener que invitar gente que yo sé que ya nos vamos a caer a piñas algunas personas que se me ocurren, como por ejemplo Tamara Adrián, famosa abogado y activista trans venezolana, u otros, no sé, X. Pero bueno, es un debate válido, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal que no viene aquí a cuento. Y ya me voy a comenzar a repetir y ya estoy divagando un poco y ya estoy cansado. Pero bueno, ese era el tema que quería discutir. Entonces, en resumen, la libertad de expresión de estas personas no está siendo puesta en entredicho. Y además, cómo está definida la libertad de expresión en los Estados Unidos es, por otro lado, una defensa contra cualquier acción del poder público, o sea, del gobierno, del Estado. Luego, segundo, lo que se ha pedido contra Joe Rogan en el podcast, en el tema COVID, es que tenga un disclaimer. Que yo creo que quien es antivacuna no va a decir, mira, en este capítulo de Joe Rogan hay un disclaimer, déjame leerlo. Mira,
me he vuelto pro vacunas después de leer este disclaimer. No, no va a pasar. Como tampoco va a pasar que si yo era pro vacunas y oigo a un antivacuna en el podcast de Joe Rogan, entonces me voy a volver antivacuna. Eso no va a pasar. O sea, en realidad aquí están ocurriendo sesgos de confirmación. Quien ya es antivacuna se le refuerza su antivacunismo cuando escuchó a Robert Malone o a quien sea en el podcast de Joe Rogan. Y quien era un conspiranoico seguidor de QAnon, que creía a pies juntillas en el Pizzagate contra Hillary Clinton, lo va a seguir siendo así. Spotify borra el capítulo de Alex Jones, o así nunca Alex Jones hubiese ido al podcast de Joe Rogan a defender sus absurdas teorías de la conspiración. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser criticada la persona que, entre comillas, le da plataforma a estos fringe people que andan, o sea, personas al margen del sentido común y del conocimiento científicamente comprobado? ¿Hasta qué punto quien le da plataforma a estas personas o a estos supuestos criminales de odio está siendo cómplice de los mismos y está contribuyendo a la expansión del odio o la desinformación? Es un tema interesante, importante, que debe ser discutido y que no me arrepiento de estar volviendo a tocar en un segundo capítulo, y que agradezco, por cierto, a quienes me contactaron para darme su opinión y que me contradicen, o sea, que opinan que no, que sí, efectivamente estas personas están esparciendo odio o desinformación. Yo opino que no. Ya lo reafirmo en este capítulo, y lo reafirmo después de haber oído los muy buenos argumentos que me ofrecieron en contra de mi postura. No quiere decir que estoy cerrado a ello, aunque yo admití en el capítulo anterior que este es un tema de opinión. Si alguien me muestra una data que prueba que después de un capítulo de Joe Rogan o después del especial de Dave Chappelle aumentaron los asaltos a clínicas y laboratorios farmacológicos que producían vacuna, o gente que estaba por vacunarse decidió no hacerlo, o aumentaron los crímenes de violencia y linchamiento contra las mujeres trans, por una relación directa con estos podcasts o estos especiales, yo voy a tener que, decir, verga, qué bolas. Parece que sí hay una conexión directa, por más que estos artistas no estaban convalidando esa actitud. Y ahí se inicia otro debate interesante. ¿Hasta qué punto alguien que no está promoviendo una actitud negativa la puede estar produciendo sin tener la clara y expresa intención de hacerla? Ese es otro debate muy pertinente aquí también. Y también muy meritorio de ser discutido y analizado. Y que enredaría mucho más las cosas. Y volvería, yo pese a que he dicho que esto es básicamente doxa, doxa no, episteme, pero atenida a debate, o sea, a discusión. O sea, al fin de cuentas, opiniones contra opiniones. De repente ahí podría haber una prueba empírica que dice, mira, no se queda en un debate de puras opiniones. Sí hay una base empírica que dé pie a uno de los dos argumentos. Yo dudo que tal cosa exista, y yo no creo que puedan ser, ¿cómo se dice?, compiladas dichas pruebas, pero estoy abierto a que me las muestren. Y si me las muestran y son efectivamente, y le hacemos una prueba de hipótesis estadística y se comprueba la hipótesis alternativa, voy a tener que decir, mierda, sí, y ahí voy a tener que revisar mi postura. Pero hasta tanto no he podido ver pruebas de tal argumento que me hagan cambiar de opinión. Hasta entonces. Este ha sido todo por hoy. Me río porque cuando pensé en sobre qué iba a dedicar el capítulo de hoy, el capítulo de la semana pasada fueron 29 minutos y medio, casi 30. Y yo pensé en este de hoy y dije, este va a durar 10, 15. Este terminó durando mucho más, como 45 más. Ahorita vi por encima la grabación, y una fue de 15 minutos y la otra fue de 24 y la otra fue de 3. 24 y 15 son 40 y... ¡wow! 40, sí, 45. Casi 50 minutos, mierda, yo no tengo remedio. No puedo hablar breve, no puedo hablar corto, mierda. Soy un Chávez. ¡Ah! Bueno, pues bien.
Sí, duró bastante, pero creo que lo ameritaba y creo que a ustedes les va a gustar. O eso espero. Vamos a ver cómo reaccionan los críticos. Vamos a ver con qué vehemencia Guillermo me vuelve a decir que este capítulo fue el peor, después de que el anterior fue el peor en la historia del podcast. Hablando del podcast, recuerden que este podcast se mantiene gracias a su aporte económico. Más ahora que es mi único soporte económico. ¿Cómo pueden ayudarlos? Pues visitando mi Patreon. Van a la página www.patreon.com, así como suena, /perípatos. Y ahí, por apenas $1 mensual, o más, pero lo mínimo que les pido es $1, van a ayudar a seguir este podcast en el tiempo. También, por supuesto, pueden ayudarme distribuyéndolo a aquellas personas que creen que les pueda gustar o ayudar. Sin más nada que agregar, hasta la próxima. Chao.